Ya, también una cochinada que sale por aquí. Pero esto es mierda pura. Y es terrible el mal olor. Miren. Y es una peste terrible. Bueno, ahí está toda la basura y todo es por ambos lados. Sueños de Fidel hecho realidad. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro y soy literalmente cubano. El día de hoy me encuentro recorriendo el lado oscuro de la Isla de la Juventud, una ciudad aparentemente hermosa, pero en La Habana se ha atrevido a tanto. La realidad de Cuba cruza el mar Caribe y llega hasta esta pequeña isla llena de habitantes que tienen que vivir la cruda vida de un cubano de estos tiempos, donde la necesidad se ha convertido en nuestra insignia nacional. No pretendo tapar el sol con un dedo, la realidad es esta, la Cuba real, como dicen algunos colegas. La Cuba que no se puede esconder detrás de edificaciones coloridas y restauradas, porque detrás de esos muros se encuentra la otra cara de la moneda. Cuba hoy es triste, triste de ver que una isla donde sus pobladores caminan sobre pisos de mármol están hoy olvidados. Una isla que podía haber sido americana, inglesa o francesa y hoy no aparece ni en las noticias de Cuba. Acompáñame a recorrer las calles de Cuba, las calles de la Isla de la Juventud. Así es un barrio humilde en Cuba. Quiero mostrarles algo que ustedes saben que me gusta mostrarles en el canal siempre que lo veo. Y bueno, este es algo que no se puede evitar, que ocurre en todas las provincias de Cuba. Siempre, por muy lindo que esté el centro, siempre nos encontramos lugares así, en estas condiciones, como las que les voy a mostrar ahora. Miren esto, ustedes no son capaces de imaginar y no pueden sentir la peste que tiene esto que está aquí. Estos son los desechos, todo esto desemboca al río de aquí de Nueva Gerona y es una peste terrible. Bueno, ahí está toda la basura y todo es por ambos lados. Es por ambos lados, esto pasa por al lado de todas las casas. Es como tipo una cañada, un río, no sé lo que es, pero ahí salen todos los desechos de Nueva Gerona. Es un asco esto. No pueden imaginar el mal olor que hay aquí. Esto es una de las calles que está cerca del río que les mostré ahora. Y es la calle del hostal donde nos estamos quedando. El hostal está muy bueno, lo que está en una zona que bueno es esta. A ver si les muestro un poco más de aquí del barrio. Quería pasar a mostrarles algo del río de aquí de Nueva Gerona, pero hay un perro ahí amarrado y estoy seguro que si pasa pues me va a atacar. Deja ver si encuentro otro lugar. Miren, por aquí también se de parte del río. Ya, es esta, miren la cochinada que sale por aquí. Esto es, no voy a decir la palabra, pero esto es mierda pura lo que sale por aquí. Miren. Y ahí mismo hay casas con niños y todas esas cosas alrededor. Y es terrible el mal olor que hay aquí. Y no es fácil vivir con esto, que esto debe crecer y todo cuando llueve. No es fácil. Miren. Esta es como la parte más marginal, más pobre así de Nueva Gerona, digo yo. No sé. Dato curioso, les digo que en este escampado que hay aquí, en esta llanura que hay aquí, antes se encontraba la casa del cónsul de Estados Unidos aquí en la Isla de la Juventud. Ya por supuesto era una casa de madera antigua, estilo americano, y ya pues no existe. Ya lo que existe es esto y no se ha hecho más nada.
Y este que tenemos aquí es el río donde desemboca todo lo que les estuve mostrando. Todo lo que les estuve mostrando anteriormente. Lo que pasaba por el lado de las casas allá. Pues este río se llama Río Las Casas. Y todo esa agua al bañar desemboca aquí. Vean. Igual apesta aquí también esta zona. Un puente de hierro que antiguamente pasaban barcos y ahí se encuentra pues la zona de pesca, de los barcos de pesca. Y más adelante ahí es donde sale el catamarán que hace viajes de La Habana a Nueva Gerona y de Nueva Gerona a La Habana, y el que estará viajando. Miren lo que les estaba diciendo, ese es uno de los catamaranes, de los 3 catamaranes que hay, y es en el que estuve viajando de La Habana aquí a Nueva Gerona y en el que me estaré yendo después para mi casa, que la extraño mucho. Bueno, es algo terrible que la desidia también ha llegado aquí a Nueva Gerona y que todo este desemboque al río, todo este desemboque al mar es algo verdaderamente lamentable. Ustedes saben que en este canal pues se denuncia todo este tipo de abandono, todo este tipo de contaminación, porque las consecuencias en unos años sabemos cuáles serán y ya será demasiado tarde. Me parece algo terrible que las personas de este lugar tengan que convivir a diario con esa peste, con esas malas condiciones de higiene a su alrededor, que los niños tengan que correr por al lado de esas aguas oscuras. Me parece algo terrible y lamentable, y estoy seguro que es un problema que no tiene solución o que no se va a solucionar ahora mismo. Bueno, justo enfrente de la parada se encuentra el cementerio de Nueva Gerona, y pues entonces, bueno, dije, déjeme entrar a ver qué se puede encontrar por ahí, cómo es el cementerio, y mostrárselo a mis seguidores que saben que, pues no sé por qué, pero nos gustan los videos del cementerio. Y entonces, pues nada, voy a estar recorriendo aquí un poco en lo que espero la guagua. Es un cementerio común que se encuentra en el centro de la ciudad. Vamos a ver qué personalidades hay enterradas aquí. Y por supuesto, si el cementerio de Colón, que es emblemático, está como está, pues qué podrá quedar para este, que pues está peor, en peores condiciones por supuesto. Esto es un cementerio local y pues nada, está más abandonado. Miren. Bueno, aquí no hay cajas de muertos en el medio de la calle, pero sí hay mucho desastre. Mucho desastre. Miren. Sí hay desastre. No se sabe ni quiénes están enterrados aquí, miren. Miren. Bueno, y justo aquí al lado parece que hay una fiesta o algo, entonces hay una música ahí que vamos a ver si no le ponen el copyright. No sé si pueden escucharla. Ya, porque me censuran el video. Y bueno, es una fiesta al lado del mismo cementerio, pero es que bueno, es inevitable porque el cementerio está en el medio de la ciudad y es lógico que los sonidos externos pues afecten al interior del cementerio, y es algo que no se puede evitar. Así que hay que lidiar con eso, con la música aquí adentro del cementerio. Pues nada, básicamente es un cementerio muy normal, lleno de desastres, lleno de reguero, lleno de cosas rotas. No se puede ni ver quiénes están ni quiénes no están. Este panteón no sé qué será, no tiene nombre. Un búcaro en el piso, hierba por aquí, piedras de mambo rota por aquí. Y entonces es así en todo el cementerio.
arriba de todas las tumbas hay cosas rotas, hay basuras, hay churres. Es este cementerio de Nueva Gerona. El paisaje no es lindo el paisaje aquí. Y miren lo que encontramos por aquí, un perrito acostado arriba de un panteón. No sé si estará relacionado con la persona que está enterrada ahí, pero ahí está acostadito. Es el único lugar que hay sombra, seguro está cogiendo sombra o algo. Pero qué bonito. ¿Qué tumba es la de los japoneses? Bueno, ya va siendo hora de despedir el video del día de hoy y lo voy a hacer con una frase que vi recientemente por aquí caminando por la isla, que dice: la isla de la juventud es el sueño de Fidel hecho realidad. Saque usted sus propias conclusiones. Nos vemos en un próximo encuentro.